No. Hola Andrés, hola Andy, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola, Hola. Andy, ¿qué más? ¿Cómo Tocayo, vas? Bueno, Carlos. hoy la idea es hablar de cine de terror religioso y bueno, a ver cuáles son las películas que más nos gustan, ¿no? De ese género, aquí aprovechando un poco la Semana Santa, esto también nace de una idea dentro del cine de terror, como reunirnos entre amigos y hablar de cosas chéveres y bueno, este espacio está para eso. Entonces, bueno, este es un género bien chévere que nos permite pues tener diferentes, incluso subdivisiones. A mí me gusta por lo menos mucho todo el cine de posesiones, todo lo que tiene que ver con el anticristo. De hecho, ese género, es que hay como unas delgadas líneas que puede definir todo este cine de terror, pero también el cine de folclore o paganos o de sectas. Entonces aquí, bueno, hablemos de eso y cuáles son las películas que más nos gustan. No sé si quién empieza. Bueno, no, yo quiero arrancar diciendo que antes que nada, pues gracias por este espacio chévere, chévere poder conversar, chévere que crezca. Y, y al referirme, pues, al hablar del cine de terror religioso, yo creo que para mí hay hay un ejercicio bien importante y es que yo creo que a todos de alguna manera el tema religioso nos genera algo, algo muy profundo. Y de ahí nace también de pronto, como nos gusta el terror y nos gusta tener este tipo de emociones, lo religioso tiene una connotación cercana, pues por nuestra educación en muchos casos religiosa y católica, y también porque es un tema en que de alguna manera uno mira con respeto y también con temor. En general, tiene una naturaleza de temor porque que una película se atreva a hablarnos de demonios, a hablarnos de posesiones, a también de alguna manera también a tratar de tocar eso que es tan sagrado, pues genera algún tipo de, de tensión interesante. No sé si a ustedes les pasa igual. A mí me pasa así. Yo decía, cuando yo empecé a ver películas de terror que exploraban eso, estaba muy relacionado como con, a mí me da miedo, o sea, me daba miedo, mejor dicho, el miedo que me daba era llegar a esos temas. Más que la película como tal o que las escenas, era como un, entre comillas, era un miedo chévere porque era poder arriesgarse a, a explorar y de alguna manera ser un poco rebelde, ser un poco agresivo, sin ser irrespetuoso, pero tener esa libertad de poder ahondar en algo que siempre ha sido muy sagrado, de pronto que muchas veces por la sociedad está muy cuidado y hay que tenerle una cierta devoción. Entonces era chévere poder a través de la ficción eh, retorcerlo un poco, en el buen sentido de la palabra. Entonces, por eso digamos, me dejé llevar. La primera película de terror religioso que yo diría que vi se llamaba La lluvia del diablo. Y es una película con el comandante Kirk de Star Trek, con William Shatner. Ujú. Yo lo conocí solo por la televisión y salía Ernest Borgnine y era una película fuerte, fuerte, 79, 80, no recuerdo ahorita exactamente el año, pero tenía los elementos, digamos que en ese momento uno no identificaba, pero era una historia acerca de un grupo satánico, una historia muy pagana, donde lo religioso era afectado negativamente y donde había una sensación muy incómoda. Entonces, digamos que eso fue lo que me aterró, porque la verdad, esto quiere decir que esa película, cuando yo la vi pelado, yo tendría que 12 años, 13 años, no me acuerdo, 13, pero no me acuerdo. Sí. Estaba ¿Qué pelado. haces viendo películas de terror a los 12 años? Yo tenía una prima mayor que yo, como un año, 2 años, que ella le gustaba. Ahora ya no le gusta, entonces la vimos un día y la vimos en Popayán, me acuerdo, porque ella vivía allá. Entonces la película me marcó mucho sobre eso, oye, yo nunca había visto monstruos, había visto fantasmas, algunas cositas que me dejaban ver, pero además me despertó porque uno también de niño, en esa época, pues no sé ahora, pero en esa época uno estaba muy expuesto también a afiches, a cosas, entonces, pero yo nunca había experimentado un terror que tuviera que ver con lo religioso y lo antirreligioso. Y eso obviamente me disparó después a ver, digamos, los que uno ya considera dos clásicos del cine religioso, que es El Exorcista y The Omen. Entonces,
Para mí realmente es importante, porque además yo tengo creencias religiosas, a pesar de todo, porque la gente dice, pero ¿cómo te puede gustar el terror y el heavy metal y ser católico? Yo digo, no, pues no tiene nada que ver, entonces bacano, porque puedo jugar con ese tema todo el tiempo y no riñe. Entonces, siempre me llamó la atención poder explorar desde la ficción la parte oscura o la parte más densa o la parte más aterradora de algo que es muy que es sagrado. Vuelvo e insisto con esa idea. Entonces, de ahí ya arrancó todo, por lo menos lo que tiene que ver con el cine de horror religioso. Y ya vinieron otras películas, pero digamos que para cerrar esta idea, el cine de terror religioso es muy interesante porque de verdad creo que te confronta y te pone en una actitud mucho más tensionante porque, vuelvo y digo, puede haber monstruos, puede haber alienígenas, puede haber asesinos en serie. Bueno, con lo de los asesinos en serie tal vez también. Y es que es un tema que sí está cerca. Creas o no creas, seas ateo, seas católico, seas cristiano, seas la religiosidad es parte de tu vida o la espiritualidad es parte de la vida de la gente. Entonces es chévere poder, a través de la ficción y el horror, pues explorarla desde otro punto de vista. Está chévere. No sé, ¿sí? Súper interesante, súper interesante. Yo te cuento que eh, comparto muchísimo de lo que has dicho. Esto del el terror religioso es como algo que es, y para nosotros aquí en Colombia es como muy del día a día, pues la parte de tener normas de la religión, de lo correcto y ver algunas de estas películas que transgreden eso, como que cosas que uno decía, no, eso no se puede hablar o no se puede tocar, o que en algún momento era, cuando uno era pequeño, como que no se hablaba o que le metían mucho el sentimiento de culpa, ¿no? De, no, no puedes pensar en la oscuridad o en contra de una religión que es como la generalidad de todo lo que está en la cultura o en la sociedad. A mí me pasó que cuando era pequeño, mi primera aproximación a este cine con relación a temas religiosos, literalmente está relacionado con la primera película que también vi. ¿En qué sentido? Yo vivía con mi familia en una ciudad capital, aquí en el Cali, y por trabajo mis papás se fueron a una ciudad intermedia muy religiosa, que es Guadalajara de Buga, donde está el famoso Milagroso de Buga. Entonces, pues Ujú. en ese lugar mucho más estaba remarcado la parte religiosa y lo correcto, pues, entre comillas, lo correcto hacia afuera, pero de pronto de puertas para adentro no. Y en mi casa era casi un tabú hablar sobre películas de miedo, o sea, era una indicación como que podemos hablar de todos los temas, pero me decían como que quién quiere ir a ver películas de miedo, o sea, quién quiere ir a un lugar a generarse como un sufrimiento, ¿sí? Y Sigue eso siendo, fue pero como, sí, ese como sigue decir, siendo una cosa exacto. que funciona, ¿no? Después lo deberíamos de hablar en otra charla, perdona que te interrumpa, ya te dejo. Sí, sí. Y es eso, ¿por qué me tengo que estresar cuando yo lo que quiero es relajarme? Pero bueno, eso lo dejamos ahí, pero sí, sí, Entonces es un tema bien chévere. Y esa como, sin ni siquiera, eso es como cuando le dicen, y eso es pura psicología inversa de, no puedes hacer esto sin ni siquiera uno exponerse a entender qué era eso, es generarle la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad mía era de por qué yo no puedo ver películas de miedo siendo también muy joven, 12, 13 años, pues que uno estaba más que todo haciendo como deporte con los amigos y de un momento a otro comienza a ver cine y le comienzan a decir a uno, no, esto no es, esto es prohibido, esto, o no más que prohibido, es un tema que no debe ser agradable. Entonces me generó mucha curiosidad. Y mi mejor amigo sí, pues tenía una casa que era, puede ir a alquilar todas las películas de miedo que quieren. Y él, literalmente yo me iba a la casa de mi amigo, era a estudiar, pero en realidad era a ver estas películas de miedo. La primera película de miedo que me mostró él fue precisamente El Exorcista. Creo que me dijo, no, esto es buenísimo, esto es súper real. Y literalmente uno en esa etapa, como entre ser niño y ser preadolescente, ver una película tan bien hecha como El Exorcista, que a pesar de los años uno la ve y tiene la sensación de la posibilidad de ser una cosa real, por no decir que puede ser una cosa real.
y salir uno de ver una película como esta con una emoción que nunca había tenido. Como que primero que era una cosa como prohibida y de pronto ver cosas que uno no tenía tan claras y que le generara esa emoción, pues a mí me generó de ahí en adelante toda la curiosidad por películas. Ahí dentro de eso, esa es la mía, que yo de pronto, todos nosotros tres hemos visto El Exorcista y ya podríamos hacer hasta una reunión solo de hablar de esa película porque tiene mucho que hablar. Pero sí me gustaría hablar con relación al tema de películas religiosas, de una película que a mí me impactó muchísimo y a mí me impactan mucho las películas que son de ideas originales. No como que lo mismo, entonces copiémoslo, pero hagamos variaciones. A mí me impacta mucho cuando hay una idea diferente. Hay una película que se llama Frailty, como fragilidad, no sé si se acuerdan, con Matthew McConaughey y Bill Paxton, que creo que es, no estoy seguro si fue la primera película que él dirigió. Y cuando yo vi esa película, como que, porque mezcla mucho de lo que me gusta a mí en las películas, o que creo que es contar una muy buena historia, y que desde el principio de la película lo meto a uno en algo que uno no entiende bien qué pasó. O sea, tiene el inicio, desarrollo, un nudo y un desenlace que uno como que conecta toda la película y le muestra algo que uno ni siquiera lo había pensado, que eso me parece a mí espectacular. La película tiene un aspecto religioso potente, uno que es una familia sin la mamá, sin la figura materna. Es literalmente un papá y sus dos hijos, y cómo ellos viven en un área rural en Estados Unidos, y cómo de un momento a otro el papá los reúne a los niños y los lleva como a decir como a un granero, y hay una persona allí amarrada y él les dice que él les tiene que contar que Dios se le apareció y que le dijo que su misión en esta vida era cazar demonios y que tenía que eliminar los demonios porque esos demonios estaban pues acabando el mundo, y que él pues tuvo ese contacto, esa experiencia religiosa, y que esa era su misión y que él los podía ver a pesar de que no se vieran como demonios, y que si él los tocaba los podía ver, y que ese mismo don sus hijos lo deberían de tener. Entonces ese inicio de esa película llega un momento que uno dice, bueno, esto sí fue real o no real. Y eso es pues Sí, el fondo de la historia. Y desde luego comienza la película, es cuando uno de los hijos se va a entregar, como es, me voy a entregar al FBI a contarle la historia de todo esto que estamos haciendo, entre comillas, mal. se me fue. Por eso, No, pero no, A, no, a mí eso me pues pareció, es la a mí mía, me no sé, Carlos, pareció, de a Carlos mí, Max, ¿qué nos cuenta? a mí me pasó algo parecido, y es que en mi casa se pusieron a ver el Exorcista. Yo era mucho más pequeño y no me dejaron verla. Y siempre estuve como en ese tema ahí de, pucha, no me dejaron ver el Exorcista, solo eran gritos que salían de ese cuarto. Y yo como un niño, bueno, sí estaba muy pequeño. Y tienen toda la razón, El Exorcista, siendo del 73, es una película muy buena. A mí particularmente, más que El Exorcista, a mí me fascina, y desde muy chiquito, La Profecía. También me parece, obviamente tiene muchas, pero la primera es una cosa en donde uno decía, pues pucha, es como, sí, incluso, bueno, yo salí a un colegio religioso y lo ponían en la Biblia y uno decía, bueno, es que yo quiero leer el Apocalipsis a ver qué es, ya me pusieron a leer todo esto. Y uno empezaba a ver el Apocalipsis y uno decía, fue pucha, y entonces uno ver una película que rasgas esos temas como que muy chévere. Y entonces a mí particularmente La Profecía me llenó más que el Exorcista. Y como experiencia un poco más grande, creo que amé más, bueno, no podría decir que la amé, sino que la disfruté mucho más, El Exorcista 3. El Exorcista 3, que por aquí la tengo, me parece una cosa sí. eh, brutal, me parece. Obviamente se descacharon en la segunda, pues, y no he podido ver la No, serie. no existe para mí, perdón que te interrumpa. La segunda no existe para mí. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero o la puedo ver, pero la veo desconectada de, digamos, de la dinámica general de lo que es lo mismo que la última que se hizo. Ya, ahora están haciendo una nueva, ¿no? Se hizo un reboot recientemente del Exorcista y pues fue un fracaso porque la película no conectó y la verdad después de verla no funcionó. Entonces
eso realza un poco lo que estás diciendo, ¿no, Carlos? Sí, Y sí, el ¿qué fue eso? ¿Un Entonces, exorcista, experimento fallido o qué? No sé, bueno, y estoy detrás esa tres, de la serie, pero no he podido. dime. esa tres es la donde hay alguien que está como preso. Es con un preso, ¿cierto? Sí, sí, La sí, 3 sí. es un En la tres, detective, ¿cierto? y hay alguien preso que no vamos a decir quién es, pero hay alguien Exacto, preso en preso. y hay unos ancianos ahí que tienen un problema muy fuerte en un hospital. Sí, sí, Y, sí, sí. Y todo empieza desde un caso policíaco, ¿no? Y que conecta con, bueno, en fin, no vamos a hablar un poco más, pero eso también, ¿no? Del caso policíaco y bueno, y este señor se hace admirar, ¿no? Y es un súper actor también, en ese momento se me escapa el nombre. Y, ¿cómo? George, George C. Scott se llama. George Y C. bueno, la tercera película para mí es una cosa bella, pues Sí, obviamente la primera no tiene discusión, ¿no? Y estamos hablando de películas, pues obviamente nosotros empezamos a ver 80, 90, pero estas películas pues fueron del 76 y 73 y fue pucha, nos llegan en una época posterior, pero pues me parecen que uno empezar con esas dos películas es una cosa, es un buen inicio. Sí, hay una cosa ahí también, y es que el Exorcista 3 tiene una estética muy religiosa, o sea, vuelven a dedicarse a hacer los planos de estas imágenes religiosas, a generar, de hecho, las escenas, la película tiene algo muy bueno y es que no es una película sangrienta y aterradora, pero lo que te va metiendo en un ambiente que de verdad sí te pone, sí es sobrecogedor. Y eso también es importante, como jugar siempre, las historias religiosas siempre juegan como con los objetos, con las imágenes, y no hay nada más potente que cinematográficamente esas imágenes, pues te generan una reacción muy peculiar, y sobre todo en la 3 pasa eso, no sé si Andy la haya visto, Andy la vio. sí, sí, claro. Eso es lo que acabas, pues para no hacer spoiler, es ese ambiente, eso es lo que les iba a contar más o menos, el ambiente de estas películas que uno, sin estar allí presencial, sino como espectador, siente más o menos la energía, esta energía religiosa del bien y el mal, de que algo está pasando aquí con la iconografía, o sea, una escena con un crucifijo, con una estatua de la Virgen o alguna cosa de estas que en realidad no es como un objeto más, sino que, y la música, cuando esto se mezcla con la música y que la música literalmente hace un match con la historia, literalmente genera terror, o sea, genera ansiedad, ¿será que esto sí puede ser? ¿Será que qué es lo que va a pasar aquí? No es el típico del monstruo, del sobresalto, sino es el ambiente, lo que acabaste de decir. Esta película es muy interesante por eso y que es un ambiente cerrado, o sea, esa sensación como de estar cerrado, entre estar cerrado y liberarse, a mí me pareció muy chévere ese trasfondo de qué es lo que está encerrado y que se quiere salir o que en realidad no se quiere salir por algo en específico. O sea, esa tienes mucha razón, Carlos. A mí me parece que es después de la uno Sí. dentro de toda esa serie, una película que yo creo que es subvalorada, ¿no? Muchas veces la gente ni la conoce. De pronto ve la 2 y dice, no, pues esto sí, no voy a ver ni la 3 ni nada. Creo que lo que No, estaba diciendo Andrés es que es un director que no me acuerdo bien el nombre, creo que ese es Mike Flanagan, el que ha hecho todas estas series que Mike son Flanagan, para mí espectaculares. Ese me parece a mí un genio porque literalmente él con un tiempo mayor, o sea, porque es que para concentrar toda una historia en una película me parece súper difícil desde la parte aficionada, pues que uno ve cómo es hacer una película, pero ya él, lo que mi percepción es que he cogido con más tiempo en una serie, como esta serie que hizo de, ¿cómo se llama? La Misa de Medianoche, no sé si la han visto esa serie. Es Sí. una serie que coge una historia con unos personajes y que uno se va metiendo y es literalmente es adictiva. O sea,
Yo literalmente esa serie me la vi en un fin de semana de un día para el otro y yo como que no podía parar. Entonces él tiene esa sensación y que él haya cogido ese reboot de La Exorcista, pues me da mucha fe de que sí lo coja bien. Sí lo Mira, vaya a hacer bien. mira que algo importante es Netflix. Creería yo que Netflix en estos momentos, porque si tú te pones a ver como ese ambiente, eso no lo logra La Monja o no lo logra otras películas que sí cuentan con más, pero creo que Netflix ha dado un aporte muy importante. Misa de Medianoche es un ejemplo, pero a mí particularmente ese ambiente también lo pudo haber generado El Apóstol. Uf, pero es Lo que es muy pudo bueno. ha- y el Mucho y más enfermo. Hellhole, creo que incluso me gustó más Hellhole que El Apóstol, pero esas dos películas siendo relativamente nuevas, estamos hablando que cuando fue Hellhole, 2022 y El Apóstol que por ahí seguidito, y son Sí, películas muy todos. nuevas, pero que no salieron en cine, que tú las ves en un espacio otra serie de Netflix es Archivo 81, que creo que también podría un poco Ah, más como Sí, hacia las sectas, ¿cierto? Como sí, hacia ese esa, punto. lástima que esa la cancelaron, ¿no? Ese iba bien y quedó en yo punta también. Yo no y la Sí, entendí es muy porque cancelaron. a buena. mí me encantó esa historia, o sea, literalmente, y el traer a una persona que está como haciendo un paso de unos videos, creo que era, no sé si eran VH o beta, No, eran en... Pues, sí, un formato de estos era un Un simbiosos. formato, formato para pero... pasarlo como que en digital y recuperarlos por un incendio y el que lo hayan metido por allá en un sitio bien en el bosque y que él era un experto en eso y cómo se va metiendo en todo esto, lo que acá es más como una secta y otra cosa, a mí me pareció genial. Yo quedé al final con ganas de qué pasa con la historia y sí quedé muy defraudado que como que no pegó. No sé si sea de esas películas o series que al principio no pega como alguna de las películas que estamos diciendo, y después cuando sale en otro formato, alguien las vuelve a poner de moda, de pronto coja más, porque a mí sí me parece que esa serie es súper buena. Escapando un Sí, poco de lo religioso, lo que pasó fue eso, la película se hizo, le fue muy bien, pero yo creo, esa es una especulación, que los productores o la gente de Netflix dijo, o sea, y dijeron, no sé si en la segunda, si una segunda temporada pueda mantener el hype, como le dicen ahora a esa mm, vaina. Entonces optaron por no hacerla, porque yo creo que era muy compleja para seguirla y se balanceó, o se puso en una balanza, perdón, el riesgo y el beneficio. Y pues usted sabe que ahí a ellos sí mm, les aterra el riesgo y les encanta el beneficio. Entonces, pues Sí, sí. decidieron no seguir adelante con ella. Pero yo quiero volver como a encauzar, y no sé si ustedes, en lo de las películas de religiosas, hay dos o tres que son también que yo creería que deberían estar y quiero saber ustedes qué piensan. Prince of Darkness de John Carpenter, tal vez una de las películas más subvaloradas de la historia del cine de terror, Prince of Sí. Darkness. Y hay una que a mí no sé por qué me gustó tanto y es un man que mucha gente lo odia y es The Lords of Salem, sí, Lords of Salem, no, que sí, también es una película es... muy religiosa en el sentido pero el otro lado de la religión, ¿no? El lado más oscuro, pero que tiene eso también de las prácticas y de la maldad a través de eso. Y obviamente, pues el bebé de Rosemary, pues digamos que estas son películas que uno ya chulea, pues de que... Y hay una película italiana que se llama El Anticristo, no sé si la han visto, búsquenla, que Esa también no la es he una visto. película, se llama El Anticristo italiana, es una explotación del exorcista, pero tiene un giro diferente y es una película muy incómoda, cómoda, muy sucia en el sentido de cómo está hecha, no tanto por la sangre, sino, digamos, la posesión es una posesión muy incómoda, pero también te genera un poco esa tensión pues, que nosotros buscamos cuando vemos este tipo de películas, porque para mí, pues cabe decir que cuando yo veo una película de terror, yo quiero que me sorprenda y eso implica que me genere un tipo de ansiedad. Si no me la genera, pues, porque además me imagino que a ustedes les pasa igual, ustedes ven muchas películas, muchísimas, y tienen muchas películas,
Entonces uno se vuelve también como inmune, ¿no? Como, esto yo ya lo vi, esto yo ya lo viví. Como cuando uno come demasiado ciertas cosas y ya después no le hacen daño, man. Así le hagan daño a todo el mundo, a uno no, porque pues uno ya, entonces me da vaina. Pero entonces, recordar sobre todo, para cerrar eso, Prince of Darkness es otra que debería estar digamos, en nuestra discusión, porque es una película poco olvidada. Creería que es una de las mejores de él, desde mi humilde punto de vista. No sé qué piense Carlos. Sí, Pero yo iba a mira hablar de esa. que El Lord de Salem, me la quitaste, es una película muy buena. Yo sé que ahorita Andy habla un poco más de Carpenter, pero creo que Lord Salem, Rob Zombie hizo un trabajo ahí. Tal vez eh, el único. sí, luego ya tanto musicalmente como en Pero películas ¿qué te parece? también bajo, pero Lord de Parece que Salem, tanto la música. De hecho, ¿sabes qué? He intentado conseguir la que pasan en el tocadiscos, pero en el soundtrack no están, en la banda sonora no están, y bueno, no la he podido conseguir por ningún lado, pero no, nomás escuchar la música que ponen ahí eso que era, ellos transmitían en la radio, sí, emisora. y Radio. no he podido conseguir pero uf, me parece que es brutal, no voy a hablar más de esa película, pero sí, tienes toda la razón. Sí, yo iba a hablar Y veo la de- emoción que te dio hablar de El Príncipe de las Tinieblas, Uy, Andrés, o sí. Prince of Darkness. A mí esa película me encanta, me encanta. De pronto no es tan conocida, pero es una película, a mí me parece espectacular, porque tiene mucha simbología. Casi siempre estamos hablando, miren, de todas estas películas religiosas como el demonio, el crucifijo, el ente, pero esta película que coge como una dualidad entre la ciencia y la religión, Exacto. y cómo materializa la maldad, porque siempre la maldad uno no la ve o la ve en una figura como de un demonio, como que todo el Sí, mundo trata de, en las pinturas o en las películas o en las la narraciones de encapsulada. describir como la maldad, como el demonio, como las garras. Y en esta película materializa la maldad es como una sustancia, ¿no? Es una Ectoplasma, ¿no? sustancia, un ectoplasma allí encerrado y que cómo pueden analizar eso desde el punto de vista de la ciencia y la fe, ¿no? Y la fe es la que tiene que llamar a la ciencia, no al revés, como Ujú. que, como que la religión diciendo, no, no necesitamos a la ciencia para nada porque esto solamente se basa en fe, sino es como el padre va y busca a esta gente, a astrofísicos y físicos cuánticos, como que venga, aquí tengo algo que se me escapa de mi comprensión, pero necesitamos tratar de entenderlo. Y cómo Sí. eso ahí se materializa alrededor y todo lo que pasa alrededor. Alguna vez escuché que de alguna forma Carpenter mostraba ese líquido como esa, y muchas de las escenas son como líquidas, como si en algún momento, si no estoy mal, eso fue terminando los 80, los 90, donde había como un pico del SIDA, pues, y todo el mundo tenía como que el miedo Ah, al lo ponen. SIDA. Y sí, y No por ahí sabía. una vez leí y vi un video que hablaba más o menos de eso. No estoy seguro si él lo habló o alguien analizó eso, que como que en el tiempo él trataba de mostrar como que como las secreciones eran la maldad o algo así. Y me pareció cuando lo dijo, y cuando lo dijo alguien en un video, lo leí en alguna parte, ya como que traté de entender, ok, por eso es que lo materializó de pronto en este líquido y que no era el monstruo terrorífico, demoníaco, sino como que era por medio de estos fluidos que como que la maldad se esparcía. Pues es muy O- buena. El o en- final es un final que también no lo vamos a hablar, pero es un final como que sí, no, de esos finales que uno dice, ¿qué pasó aquí? No entendí. Que eso, no sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta mucho cuando termina una película y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Entonces le hace uno pensar toda la película, hay veces volverla a leer y hay veces ir a buscar por internet, bueno, ¿qué es lo que están tratando de decir aquí? Y eso me parece súper interesante en esa película, que al final uno queda como que, bueno, la maldad sí gana, no gana, o siempre gana por alguna forma. Entonces, esa película sí es súper recomendada. Y el ambiente, la música, me gustó mucho. Sí.
Creo que era un ambiente muy similar a la del Exorcista 3, como algo encerrado, ¿no? Como la sensación de encerrar y de tratar de salirse, sí. Sí, esa me encanta. A mí me encanta. Y aparece Alice Cooper. ¿Qué más? Parece Ay, Alice Cooper. sí. Ahí sale Alice Alice Cooper. Cooper como un mendigo, creo, Sí, ¿cierto? sí, sí, no me diga. Eso no es un Él spoiler, sale. no importa, pero es una berraquera. Y además era una película pequeña. Yo me acuerdo haber leído también hace muchos años que no fue una película de gran presupuesto. De hecho, casi todos los actores eran actores de televisión o gente, solamente pues Donald Pleasence, que ha salido en Halloween, pues sí, Sí, sí. y Muy otros cercano. amigos de Carpenter. Pero digamos que fue una película pequeña que con los años, como suele pasar también, se volvió de culto. ¿Qué ibas a decir, Carlos?